más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros y los libros de referencia ya, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Querido Paco, con, eh, con el chisguete de voz que me queda, pero te abrazo a la distancia para que no te me vayas a enfermar, no vaya a ser influenza esta madre este bicho que me trae hasta de mal humor, mi querido Paco, pero ya sabes que te quiero mucho, te respeto mucho, te admiro y gracias como siempre. Buenos días. Vicente, sorry, good morning. I'm very pleased to be here with you. You feel blessed, very blessing. I'm blessed. I feel very blessing to be here with you. But I'm going to speak Spanish because you don't speak English. But I have a very good interpreter. Maestro, no Vicente, no lo esperaba. Para eso ha quedado el presidente de Argentina, para burlar. Nada más, mi querido Paco. Vicente, mira, es que la verdad es que bueno, no sé si fue cumbre, fue más bien como una especie de reunión, de encuentro para que reuniera Donald Trump a sus enanos, a sus presidentes enanos. Y todos, cuando les dice, no voy a gastar tiempo aprendiendo su maldito idioma, todos le aplaudieron. Es el idioma de Cervantes. Es el idioma de Borges. Pero eso es lo que estás diciendo, Paco, es más cabrón, que le hayan aplaudido. O sea, que hayan aplaudido. ¿De qué nivel es de estos arrastrados que le aplauden hasta el desprecio a nuestro idioma? O sea, sí, la verdad, alucinante esos aplausos que estás mencionando. Vicente, ninguno tuvo un asomo de dignidad. Es el idioma de Rulfo. Es el idioma de Alejo Carpentier. No sé, Vicente, la verdad es que ¿cómo puedes interpretar a estos tipos que fueron a lamerle las suelas a Donald Trump, que son títeres de él? ¿Por qué no está Petro ahí? ¿Por qué no está Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Por qué no está Claudia Sheinbaum Pardo? Por eso, porque no son lamezuelas del imperio. Fueron estos mandatarios de Centro y Sudamérica a lamerle las suelas a Donald Trump, aplaudirle, que eso es lo que quiere finalmente, o a final de cuentas, mira, cuando hablamos de misoginia, de machismo, pues ahí tienes a Donald Trump en el Día de la Mujer ayer a propósito de eso, ¿no? Así que, ¿a qué fueron? Pues les fue a decir Donald Trump, si quieren que lancemos misiles, díganoslo ya y lo hacemos inmediato. O sea, fueron a inclinarse ante la presidenta de Costa Rica, incluso, ¿no? La presidenta electa de Costa Rica. Y no queremos seguir el ejemplo de México. El ejemplo de México es que aquí se mata porque recibimos miles más, casi 500,000 de armas por año de las armerías de Estados Unidos, que hay un contrabando descontrolado que ellos manejan, que hay un gran negocio que manejan contrabandistas estadounidenses, y que si hay tráfico de drogas en este país es porque en aquel hay por lo menos 35 millones de adictos a las drogas duras, y que ellos a través de la CIA y de la droga controlan el narcotráfico. Pero ninguno de ellos, que son títeres, se va a atrever a decírselo, Vicente. Fueron a ponerse a su servicio, fueron a rendirle pleitesía, y ese es el triste papel de América Latina, Vicente. Por lo menos de estos mandatarios que fueron 11 más o menos, y son títeres, así que entramos con ese, y como dices tú, mira, yo y tú y seguramente el maestro Jaime Hernández, que va a aparecer en cualquier momento, nunca esperáramos que alguien pudiera superar al infrastructure de Enrique Peña Nieto. Nunca. Y mira, ahí tenemos a Javier Milei y a Enrique Peña Nieto. El mismito ridículo, el mismo entreguismo, porque eso es lo que hizo Enrique Peña Nieto, entregar este país a Estados Unidos. Pero bueno, pues ese es
Esos son los mandatarios títeres que quiere Estados Unidos o que quiere Donald Trump, Vicente. Donald Trump, ese es lo que quieren y eso es lo que van a tener sus países. De la presidenta, ya lo dijiste tú, su política es la misma, cabeza fría. Cabeza fría, ¿por qué te vas a enganchar con un hombre que está lunático, con un presidente que está fuera de sus cabales y que quiere que todo mundo, incluso Estados Unidos, le bese los pies? Así que esperemos la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero pues mira, después de la captura del Mencho, mis respetos, ¿sí? Ahí Donald Trump está enojado porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ejército mexicano, le quitaron una de las armas a Donald Trump. La caída del Mencho, la muerte del Mencho, era un trofeo que se aguardaba para, o se esperaba a Donald Trump. Se lo quitó Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí sí hay que decirlo. Aquí lo dijimos siempre, Vicente, el día que caiga uno de los grandes capos, o los chapitos, o Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, va a cambiar la cosa. Y hoy cambió, Vicente, así que tenemos que esperar eso, además de un hombre que está desesperado. De pronto, no tenemos la película completa de lo que está pasando en el Medio Oriente, pero por todo lo que está pasando, por el desastre que es esa guerra, está viendo a Latinoamérica Donald Trump. El desastre de esa guerra está haciendo que vuelva los ojos a México, a los cárteles de la droga. Todavía no saben lo que está pasando, no entienden. Nunca nadie le había propinado a Estados Unidos un golpe. Y después de la Segunda Guerra Mundial, aunque hay que aclararlo, Vietnam lo perdieron, pero con la cola entre las patas. Pero propinarle, están destruidas todas las bases militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. El petróleo estaba hoy ya arriba, los de referencia, el Brent y el West Texas Intermediate estaban ya arriba de los $107. Hay proyecciones de que llegue a los $150 esta semana y de prolongarse un poco, un par de semanas más, hasta $200 por barril. ¿Y sabes lo que es eso para Estados Unidos, Vicente? Inflación, aumento de precios e inflación, recesión. Así que, y lo que está haciendo Donald Trump es desviar la atención de algo que no puede controlar. Podemos ver los medios occidentales, incluso aquí en México, catástrofe en Irán, el apocalipsis en Irán. Pero la verdad es que con lo que nosotros que navegamos en varios sitios, que sabemos a dónde puede haber información, también están igual en Israel. Tel Aviv es un desastre. Hay destrucción de campos petroleros también en Israel. No está tan sencillo como parece. Y mira, nada más para contrarrestar las exigencias de Trump. Ayer eligieron al hijo de Ali Khamenei como el nuevo ayatolá, el nuevo líder máximo de Irán. Así que pues, ¿qué podemos esperar de ese hombre? La dignidad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la dignidad de Gustavo Petro y la dignidad de Luis Ignacio Lula da Silva. El otro es un teatro de Donald Trump. Vicente, discúlpame, buenos días, no sé si llegó Jaime Hernández, él habla bien inglés, así que... Pero antes de darle la bienvenida a Jaime, hay que decirlo, ya le ganó algo a México, Milei, pero al México de la infraestructura. Primero, Ceci, póngame otra vez a Milei, por favor, para animarnos a recibir a Jaime en inglés. A ver. Dije que iba a llegar My Interpreter. Ahí está My Interpreter. A ver, mi querida Ceci. Good night, everybody. I'm very grateful for stay here. I am feeling blessing. I will do my speech in Spanish, but I have a very big, very good interpreter. And then, sorry, but I will speak in Spanish. Bueno, nos recordamos entonces del clásico. A ver, si usted lo encontró en el archivo. A ver, usted es mala, perversa, Ceci Vega. Suéltenos al infrastructure session. I want to be very clear. The economic policies should not make
should not make us forget or disrupt a third priority, the strengthening of national unity. At present, we bear witness of the existence of not only a dual economy, that is, of thriving sectors and other ones that have fallen behind, but as a result of such, there is also a fragmented society at both socioeconomic and regional levels between the North and the South. In order to decrease such deficiencies, the role of the government is essential. The state must be the great promoter and regulator of the efficient operation of the markets. In summary, the facilitator of our development processes. Rich and developed zones with high standards of living coexisting with depressed regions in extreme poverty with a worrying marginalization is no longer acceptable, because this scenario generates distrust, ungovernability, and delinquency. The objective is that the development and strengthening of markets may spread all over the national territory by creating opportunities for everyone. In other words, we must be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory, where the investment in infrastructure may be the trigger of a buoyant domestic market. Ya, pare esto, Ceci, por favor. No hay que ser tan perversos. A ver, a todos Vicente, teníamos también a nuestra Xochitl Gálvez. O a nuestro, fíjate, es que también a nosotros nos pega por ahí, Teníamos a nuestro Juárez Rito. No, es unacceptable. ¿Qué decía el que se escondía en Atlanta, el de Querétaro? Allá, Riquín Canallín. Oye, a ver, nada más quiero decir en mi editorial antes de recibir al maestro Jaime Hernández, que se ha de estar muriendo de la risa. A ver, todos esos hijos de la chingada de la derecha que tanto le criticaron a López Obrador por no hablar inglés, ya se estarán preparando para criticar, para tocar con el pétalo de una rosa el English de su Milei. Ahí se los dejo de tarea. Good morning, my teacher, Mr. Jaime Hernández, founder of, ¿cómo se dice? No apto para cínicos, Jaime. No aptation para cínicos. Yes. Good morning. I am Jaime Hernandez. I am the founder. I'm the founding father of No Apto para Cínicos. Say good morning to everybody. Ay, me duele. Oigan, estaba escuchando a Enrique Peña Nieto. Me acuerdo muchísimo que cuando le tocó, porque ustedes saben que de un tiempo acá, todos los líderes del PRI y del PAN, cuando vienen las elecciones presidenciales, se van a dar un garbeo a Washington, ya saben, es la pasarela, ¿no? Y van y se entrevistan con los think tanks, las redacciones de los periódicos, el New York Times, o Wall Street Journal, Washington Post, los entrevistan. Es la pasarela de los presidenciables, ¿no? Y claro, en esa ocasión, Enrique Peña Nieto brillaba, el Departamento de Estado ya le había dado su bendición, no. Y me acuerdo que cuando le toca ir a la Universidad George Washington, que por cierto, quien le organizó este evento fue Henry Cuellar, el congresista demócrata por Texas, porque Henry Cuellar pues, es egresado de la George Washington, University. Entonces, cuando llega a la universidad, evidentemente había estudiantes mexicanos, pocos gringos, ¿no? Pero muchos mexicanos. Hijo, cuando estaba hablando Enrique Peña Nieto, los estudiantes mexicanos estaban así.
Sí, avergonzados por el inglés que estaba hablando el candidato del PRI a la presidencia. Y pues con el tiempo, ¿quién iba a decir, ¿Qué no? decían? This is insulting and unacceptable, decían. Ándale, ándale, Walk the talk, walk the ándale. talk. Pero fíjate, escuchando ahora a Enrique Peña Nieto, es irónico, ¿no? Porque él habla de cómo el Estado mexicano va a convertirse en el facilitador, facilitator. Pues Enrique Peña Nieto se convirtió en el facilitator de estos cabrones que llegaron para hacer las leyes secundarias de la reforma energética, en la que decía que podían entrar todas las empresas tejanas, europeas, a saco en la industria petrolera. Por eso era el facilitator. Así es que, good morning, queridos caballeros. Yo sí hablo inglés, Oye, por favor, no a ver, insulten. en español para que nos salga más chingón. A ver, ¿cómo ves? El epicentro de la violencia es México. A mí me parece cobarde que no invites a México para que se defienda y que le escupas, el escupitajo venenoso sea para México, y que permitas que estos conservadores pues se pavonen junto a, me refiero a Donald Trump, pues, o sea, y que se burle de la presidenta me parece aún más cobarde, porque no está la presidenta ahí. Bien por la presidenta, por no engancharse, por no dar una declaración a bote pronto, pero ¿sabes qué me acordé? De Verástegui cuando lo entrevisté, que básicamente utilizó lo mismo, la misma burla. Entonces ya sabemos de dónde viene la línea para ofender, para burlarse en México de los de la derecha. Pues viene de la Casa Blanca, mi querido Directamente, Jaime. directamente viene desde la Casa Blanca. Ahora, déjenme decirles que Donald Trump es un ser despreciable. Donald Trump es un adolescente, de estos adolescentes, toda su vida ha sido adolescente, acostumbrado a insultar, a hacerles bullying a todo mundo. Y a mí, francamente, esta práctica de Donald Trump, porque se mete así, es así con todo el mundo, ¿no? Tiene, durante los funerales que acaban de ocurrir, ¿cómo se llama? Jesse Jackson. eh, Hubo una serie de discursos fantásticos, pero quizá el mejor discurso fue el de Obama, en el que habla cómo desafortunadamente en Estados Unidos se está viviendo una época realmente oscura, donde la clase política y sobre todo quienes ostentan el poder, eh, 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 han conseguido que ese país prácticamente retroceda o haya caído en un pozo sin fondo, sin ética, sin decencia, insultando a todo mundo, agrediendo a todo mundo. Y lo que me hace todavía más insultante todo esto, porque y fíjate, cuando uno escucha a Donald Trump hablando de México como el epicentro del narcotráfico y como él le ha dicho a la presidenta, fíjate nada más toda la carga de misoginia que hay detrás de esto. Yo he hablado con la presidenta que tiene una voz muy bella, es hermosa, ¿no? Estos son comentarios, según él, de cortesía, ¿no? Amable. No, 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 esto es misoginia, porque básicamente le está diciendo, sí, será muy bonita, pero es medio tonta. ¿Por qué no sigue mis consejos, no? Toda esta carga, mira, por fortuna tenemos como jefa de Estado a una mujer tan brillante, y yo creo que Claudia Sheinbaum sabe que ella representa y ella encarna el orgullo nacional. Y yo creo que ella sabe que no puede rebajarse al nivel de Donald Trump, porque si hay algo que tiene Donald Trump es esta capacidad para autodenigrarse todos los días. Todos los días se autodenigra Donald Trump, ¿no? Pero a Donald Trump se le está acabando porque en el curso de la última semana
y esta que inicia, se está hundiendo como nunca, como nunca. Le está lloviendo por la destrucción. Hoy amanece Tel Aviv completamente arrasado. El precio del petróleo ya alcanzó los $119. La Las gasolina redes cara en sociales, Estados Unidos también, la gasolina cara, ya subió la gasolina. exacto, exacto. Y ahora todos los documentos, declaraciones, testimonios de los Epstein File con pasajes horrorosos, horrorosos, que hablan de una conspiración. Yo, francamente, pensé que el tema de los Epstein Files, ven cómo hablo inglés, de los Epstein Files, era algo que, pues, no sé, truculento, pero el nivel que está alcanzando, encerraban a niñas en jaulas, las golpeaban, no, las torturaban, y luego todo una Se élite las comían, Jaime. se las comían. Entonces, uno dice, santo cielo, y ahora esta gente está al mando de Estados Unidos. No, por eso yo, desde, sobre todo las últimas 48 horas, experimento una sensación, ¿sabes?, de reivindicación. Yo no sé si exista la justicia divina, pero lo que está haciendo Irán en nombre de toda la humanidad es impresionante. Ha arrasado Tel Aviv, ha arrasado Jerusalén, ha arrasado con las 14 bases de Estados Unidos en Oriente Medio. Ha obligado al monarca de Bahrein a huir del país. Ya Bahrein se ha quedado sin gobernante. Están ahora mismo celebrando la partida a los Arabia Saudita, los países del Golfo, están planeando retirar todas sus inversiones de Estados Unidos porque Estados Unidos los ha dejado con el culo al aire, han atacado, claro, están pagando sus pecados porque todos ellos permitieron que Estados Unidos instalara bases militares, que la CIA instalara en Dubái su cuartel general de operaciones, que desde ahí se planearan y se atacaran el colegio de niñas, 185 víctimas. Desde ahí se planeó el ataque contra Teherán, un ataque de lesa humanidad que contra depósitos de petróleo que ha inundado, fíjate, el petróleo inundó y penetró las tuberías de agua. ¿Ves las calles de Teherán con los alcantarillados llenos de fuego? Entonces dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que toda esta gente haya ido tan lejos, asesinando a niñas, causando crímenes de lesa humanidad? Pero mira, los iraníes han resistido, y no solamente han resistido, han conseguido doblegar a Israel. En el curso de las últimas horas atacaron la casa de Benjamín Netanyahu, no estaba, pero estaba su hermano. Murió el hermano de Benjamín Netanyahu. Han muerto muchos generales. Las bajas son sorprendentes. No quieren admitir que han tenido muchísimas bajas. Un intento de asalto desde el norte ha sido neutralizado. Las tropas iraníes han capturado a un sinnúmero de militares. En la frontera de Líbano, Hezbollah ha resucitado con un poderío impresionante y han capturado, han neutralizado a todas las tropas. Es como si, ¿sabes? De alguna manera, una mano llegara para decir, ustedes cometieron genocidio, ustedes se hartaron de burlarse de los palestinos, ustedes humillaron a todo un pueblo, ustedes arrastraron a Estados Unidos. Claro, lo arrastraron porque Israel tenía todos los archivos sobre Epstein y los han arrastrado a un conflicto que ha desatado realmente un caos absoluto. Y la última es que Donald Trump ha dicho, bueno, si quiere terminar la guerra, el señor Netanyahu va a depender de él. O sea, ya reculando porque sabe que la situación es insostenible para él, que de todas maneras la guerra no va a conseguir borrar estos archivos de Epstein que están resultando ser peor de lo que muchos imaginaban. Bueno, pues ahí están las opiniones también de Jaime. Ya llegó el maestro Norman Pearl. Me dicen que por lo que significan las declaraciones
de Donald Trump en torno al epicentro de la violencia. En unos minutos también nos acompañará Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA. Yo creo que la respuesta de la presidenta será muy mesurada. No sé qué piensas tú, mi querido Norman Pearl. Feliz inicio de semana. Buenos días. Y en el sentido de, si hay violencia en México es por las armas que ustedes están dejando pasar o ustedes contrabandean. Por ahí creo que tendría que ir la respuesta de la presidenta. ¿Quién soy yo? Yo soy un simple peón de la información, pero creo que por ahí debería de ir la respuesta de la presidenta para nuevamente desnudar esta hipocresía, ¿no? Es muy fácil apuntar el dedo hacia el sur, pero no se ha hecho una mea culpa en el norte. Mi querido Norman, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días, querido Vicente, queridos maestros Jaime y Paco, querida audiencia. Siempre es interesante poder participar en este programa y exponer puntos de vista. Yo creo que Trump se sigue equivocando de una forma dramática, pero hay algo que yo estoy percibiendo, por ejemplo, en Israel y en Estados Unidos en contrapartida. En Israel, el 80% está apoyando la guerra en contra de Irán. Eso los vuelve cómplices. Eso les quita esa aureola de inocencia, ¿no? Porque están contribuyendo en buena medida, por lo menos con su simpatía, para que Netanyahu siga atacando a Irán, a quien han considerado el enemigo tradicional histórico. En el caso de Estados Unidos, Trump no las tiene todo consigo, porque el 59% de la población desaprueba esta incursión en Irán. Y claro, y vienen todas las repercusiones que están sucediendo en Estados Unidos, incrementos de precios, inflación, desvelo. Es decir, la gente está preocupada por lo que está sucediendo. Fíjense que es chistoso como un exgobernador de Minnesota, Jesse Ventura, hace unos días, bueno, en febrero, decía que Minnesota debería anexarse como una provincia más de Canadá, ¿no? Y también en forma jocosa, antier, comentó que él proponía una ley federal que exija el reclutamiento de un familiar inmediato de cada miembro del Congreso y del presidente, y de ahí sale, yo supongo, lo de Send Baron, es decir, están pidiendo también de una forma simpática que se envíe al hijo menor de Trump a la guerra en contra de Irán, para que entienda también cuál es el sacrificio que vive cada familia estadounidense. Y esto, bueno, pues hay que matizarlo, porque sabemos también que Barron no puede ir porque mide 2 metros 15 centímetros y el tipo aparentemente ha sido excluido porque no incumple los requisitos para poder ser militar y para poder estar en una guerra, como de alguna forma fue excluido Donald Trump en su juventud porque argumentó algún médico de la familia que el tipo no estaba en condiciones de ir porque tenía un problema en el talón, etcétera, etcétera. Y bueno, ellos son esa gente que envía a las guerras, ¿no? Esos liderazgos que envían a las guerras, pero que sus familias son intocables. Y regresando a tu pregunta, yo creo que la presidenta se está hartando de Trump y simplemente dice en respuesta, hay que tener cabeza fría, hay que mantener nuestra misma posición. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar el ingreso de ejército extranjero alguno. Y bueno, pues simplemente pensar que la presidenta ha venido manejando estas agresiones verbales de una forma, yo diría que mesurada, ¿no? Sin caer en la complacencia, como lo hicieran, por ejemplo, este sábado, todos aquellos presidentes de América Latina, una veintena, que fueron a plegarse a las disposiciones de Trump, esperando siempre de una forma grotesca el apapacho, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, a Milei, que a pesar de que su comercio exterior más importante es con China,
él quiere consolidar una posición de política exterior con Trump y se plega ante sus designios, ¿no? Ante sus órdenes. Milei es grotesco, todos lo sabemos, pero también me parece que tiene una capacidad de intelecto un poco disminuida. En el caso de Noboa, estamos hablando de los principales países de estos, de la ultraderecha. Noboa, bueno, pues Noboa permitió en días pasados ya operaciones conjuntas en donde los militares estadounidenses están asumiendo un liderazgo en una lucha aparente en contra de el narcotráfico, aun cuando también Ecuador tiene un nexo muy sólido, muy fuerte en términos de negocios con China. Y por último, si hablamos, por ejemplo, de El Salvador, ese pequeño país, ese pulgarcito de América, como se le denominaba, pues es un país que aporta poco a Estados Unidos, pero que al mismo tiempo resulta ser un peón, un pequeñísimo peón que utiliza Trump a su manera, ¿no? Chuleándole, diciéndole que la vez pasada que lo vio era muy guapo, pero que ahora, aun cuando ya no es tan joven, sigue siendo muy guapo, ¿no? Ese tipo de expresiones de Trump simplemente lo van hundiendo o lo van llevando a ese escenario de superficialidad que le caracteriza, ¿no? Yo creo que la presidenta seguramente va a manifestar en esta mañanera, en una mañanera que viene en un ratito, seguramente mostrará una posición que sea congruente con lo que ha venido manteniendo, sobre todo en términos de carácter constitucional, que también, hay que decirlo, pues se tienen sus limitaciones. Me parece que ese podría ser un poquito el recorrido que por este momento yo haría, mi querido Vicente. Nada más para que la gente sepa, es a las 8 de la mañana el inicio de la mañanera. Va a ser en el Hospital Oncológico de la Mujer, en la Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México. Y nada más para que sepan, afortunadamente, y si pueden ustedes, pues tendremos un poquito más de tiempo para analizar algunas noticias, aunque nunca es suficiente el tiempo, querido Paco, querido Jaime. Querido Pero en Norman. inglés con Jaime, Vicente. Es lo que iba a decir. Cada vez que escuchen a Milei, pídanle, ahora dínoslo en inglés. Por ejemplo, en el video número 14, mi querida Ceci, ustedes recordarán los escupitajos de Milei así. A ver, échenlo, Ceci. Ceci, su video número 14, por favor. Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! Yo ya no le voy a aceptar estos escupitajos a Milei si no nos los traduce a inglés, porque no se le entiende tampoco en español. Pero nótese mi sarcasmo, al que tampoco se le entiende, y nada más lo voy a poner un poquito para que vean la perversidad de algunos comunicadores y medios en México, porque dicen, como la presidenta tiene vínculos con el narcotráfico, ¿no? Dice Anabel Hernández, como la presidenta recibió $20 millones a través del Mencho por manos de Noroña, y por Noroña dice que sigue firme en demandar a Anabel Hernández, por eso no la invitaron a la cumbre del Escudo de las Américas. Eso es mentira. Ya se sabía que a esta cumbre solo irían conservadores y aquellos que van con la línea de Donald Trump. Pero escuchen a Pedro Ferriz de Cosí, lo dije bien, yo pensé que había dicho perro. Échalos así. Desde esta plataforma yo no trabajo para tener más seguidores. Lo hago para que mi mensaje pueda llegar a tener alguna trascendencia en quien me ve y me escucha. El objetivo no es tener fama. Lo que tenemos que tener es trascendencia, un sentido de trascender en los demás. Lo demás no me mueve, solamente eso. De hecho, sí quiero decirles que me mueve la crítica.
no la destructiva, esa que solamente adjetiva. No, me mueve, por supuesto, cuando me hacen pensar en algo que estoy incurriendo en alguna forma de error. Eso sí lo veo. Lo demás no. Lo demás hay que seguir adelante bajo el principio de voy derecho y no me quito. Y así voy derecho con todos los amados y problemas que hay. Que finalmente la vida está llena de eso, ¿no? Eso no me espanta. Quiero referirme otra vez a la reunión que hoy terminó en Miami, de esta reunión de seguridad en contra de los cárteles. ¿Por qué México no estuvo incluido en este tipo de invitaciones que se hacen? Es una convocatoria para un summit en el que Estados Unidos se pone de acuerdo con los países que coinciden con Estados Unidos en los objetivos. Y después de tantas pláticas que ha tenido López Obrador, pensé en el que manda, y de tantas pláticas que ha tenido Claudia con Donald Trump, pienso que tendría ahí que haberse definido por Estados Unidos si México está o no está con esas intenciones. Pues y la ausencia marca que no lo está. Pedrito, no, la ausencia Pedrito, en la convocatoria Pedrito, en Miami por favor, nos lleva por a favor, Pedrito. la conclusión. Pedro, no, pórtese bien, Ceci, también usted conmigo. No, Pedro, no fue México porque no comulga con esa visión conservadora de derecha, imperialista. Por eso no fue invitado México. No por lo que te dicen tus torcidos sueños y pesadillas. Y ojalá que estos periodistas que tanto dicen que no los mueven sus seguidores, que los mueve la verdad, la honestidad, digan algo de la noticia falsa que movió Jorge Fernández Menéndez ayer. Lo que movió ayer Jorge Fernández Menéndez es cuasi criminal. Por eso, a ver, cuando yo le planteo a la presidenta, y me han caído encima muchos, jodiendo, ¿no? Ay, sin censura, pero pide censura. Cuando yo digo que tiene que haber un ya basta, un alto a las mentiras, me refiero a episodios como este. Ayer publicó por lo menos tres tweets Jorge Fernández Menéndez que fueron retomados por diferentes medios de comunicación como si fueran verdad. El expresidente López Obrador está internado en el Hospital General Militar por una afección cardíaca. Checo en el hospital y el expresidente López Obrador no está internado, pero puedo confirmar que estuvo internado y que está delicado de un tema cardíaco. A ver, sabemos que sufrió un infarto. Sabemos que tiene problemas cardíacos. Bueno, tengo absoluta certeza por confirmación de persona muy cercana al presidente López Obrador que tuvo un episodio cardíaco delicado, fue ingresado al hospital para evaluación y fue dado de alta. Yo le digo, es tan fácil como buscar confirmar esto. Bueno, hasta César Gutiérrez Priego, le mando un saludo al abogado, dijo, es mentira. Bueno, César tiene contactos militares, desmiente esto. A mí me lo desmiente uno de los hijos del presidente. Está bien, el presidente está bien, no casi muerto como lo quieren ver muchos de estos mala leche, que lo odian, lo traen atravesado. Bueno, lo decía porque sí hay un sector putrefacto de la prensa que todo lo busca tergiversar, todo lo busca torcer y están dispuestos incluso a mover las noticias falsas. Ya sabían en algún momento que no era cierto que López Obrador había sido internado y lo seguían moviendo ayer. Bueno, ¿cuántas semanas tenemos desde que se anunció la cumbre en Estados Unidos y sabíamos que no iba a ser invitada la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Y aquí tenemos a estos personajes diciendo, no la invitaron porque no le tienen confianza. Mi querido Paco, seguimos con la mesa. Déjenme, Norman, Jaime, Vicente, es que la verdad es que debíamos hacer un programa sobre estos comediantes, mientras yo voy a buscar el algoritmo que me diga por qué Pedro Ferriz de Con es así. Voy a recurrir a su papá, que por cierto Jaime lo conoció bastante bien, yo lo conocí como todos nosotros a Pedro Ferriz Santa Cruz, pero
Mira, Vicente, el problema no solo es Jorge Fernández Menéndez, que aquí hemos hablado de él, un mentiroso profesional, es un mentiroso, un tramposo, un servir a los intereses de la extrema derecha de este país. El libro es lo de menos, ¿va? Es un libro, es un libelo, abiertamente, sino que además otros periódicos, pero todos también hay que aclararlo, de derecha, lo toman como fuente, Esa es la forma de regar. Y aquí debemos hacer una aclaración, Vicente. Hemos analizado mucho la mentira o lo que representa la mentira en el periodismo, que es una práctica muchas veces o muy a menudo para conseguir historias ahora que den likes o para que vendan libros, pero lo que hizo Jorge Fernández Menéndez otra vez fue lo que hace Anabel Hernández. Mis fuentes muy cercanas, lo que hace Raimundo Riva Palacio, mis fuentes muy cercanas del grupo del expresidente López Obrador me dijeron que, y luego se desmienten. Anabel mató a su testigo principal que tenía las pruebas de que López Obrador había recibido dinero del narcotráfico, pero lo que hacen es, bueno, sí, algunos por conseguir historia, otros por influir en la opinión pública, pero lo que hace Jorge Fernández Menéndez, lo que hace Anabel Hernández, es servir a intereses de la extrema derecha. Son tácticas ligadas a la manipulación mediática, a la propaganda política. Los periodistas pueden recurrir a muchas veces a engaños y no darlos como tal, aludiendo a fuentes dignas de todo crédito, fuentes del primer nivel. Están tendiendo emboscadas, eso es, emboscadas mentirosas, informativas, que no son inherentes al periodismo, pero lo que están haciendo es tratar de dañar la confianza pública, la manipulación de los periodistas o comunicadores periodistas, lo que ellos quieran decir, es solo propaganda. López Obrador, aquí lo hemos dicho por más de 2 años, López Obrador es un gran negocio. Es un gran negocio para mentir, para poner un tema que le interesa. Y aquí voy a tomar lo que te decía Patricia Osorio Llanes. Decía: Vicente, buenos días, Ceci, maestro Paco, Jaime, no, escuchar al maestro Paco diciendo que Azcárraga está o va a patrocinar a Salinas Pliego para la presidencia. Lo que están haciendo es tratando de posicionar un tema y periodistas muy cercanos o dependientes de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, ¿sí? Y lo que dije es que ya no va a patrocinar. Televisa está lavándole la cara a Ricardo Benjamín Salinas Pliego para lanzarlo o tratar de abrir brecha para su campaña o una eventual campaña presidencial. Televisa es una empresa que tiene pérdidas multimillonarias. El año pasado, 8,561 millones de pesos, caída del 5.4% de sus ingresos totales, en algunos de sus servicios. No entienden todavía cómo opera bien el streaming, así que están perdiendo. Hay una caída bursátil del 7%, y así que no ven la suya, y lo más importante para ellos es posicionar a imágenes como Jorge Fernández Menéndez. Tienes el libro que es un libelo, la verdad es que es asqueroso. Tienes ahora la noticia de López Obrador, así que deben mantener a López Obrador para mantener a algunos de sus comunicadores y tratar de desviar la atención de los temas verdaderamente importantes. Así que hay que tener mucho cuidado porque hoy no es nada todavía, Vicente, Jaime, Norma, lo hemos hablado. A partir de junio, fíjate, digo de junio porque Morena va a lanzar sus candidatos a la gubernatura. A partir de junio, la campaña de mentiras, de difamación, de tergiversación, de manipulación va a estallar todavía más. Y en ese contexto, Televisa va a armar la campaña presidencial de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que es una táctica que ya utilizó. ¿Con quién?
con Enrique Peña Nieto. No sé si le va a pagar Salinas Pliego la campaña presidencial a Televisa, pero no tendría que pagársela porque los dos ganarían con una eventual candidatura de Salinas Pliego. Los dos, tanto Emilio Azcárraga Gayán como Ricardo Salinas Pliego, tienen urgencia de reordeñar el presupuesto federal. El mejor negocio de Televisa y de TV Azteca es el presupuesto del gobierno federal, el gobierno de los estados. Solo entre Calderón, para recordarlo, solo entre el presidente Calderón y el presidente Peña, le entregaron a Televisa y a TV Azteca más de 100,000 millones de pesos. Entonces, le surge, y lo que dije fue que hay una periodista que se llama Isabel Suárez. Televisa le ordenó un reportaje cortito, 2 minutos 38 segundos, para empezar a posicionar la imagen de Ricardo Salinas Pliego. Así que todo esto conjunto, no es una casualidad este post de Jorge Fernández Menéndez, porque aparece junto con el reportajito de Isabel Suárez. Nada es, por ejemplo, y fíjate, yo estuve escuchando mucho a Isabel, es una periodista joven, mentirosa y tramposa, pero dice que desde que fundó Salinas Pliego el movimiento anticrimen y corrupción, prácticamente enfila su campaña presidencial y dejan de fuera. Dice que se ha mostrado como una figura de confrontación directa, con un discurso de éxito en sus logros empresariales, pero dejan afuera toda la corrupción de Ricardo Salinas Pliego. Así que apenas es un reportajito, pero es lo que te va dando la directriz, y si lo sumas a este post, si se lo sumas a estas cosas, pues sí, es ir posicionando. Si hay un periodista cercano a Ricardo Salinas Pliego, es Jorge Fernández Menéndez. Su esposa trabaja en ADN 40 y hay que ver quiénes retomaron este post. Todos los medios de derecha, Vicente. Así que hay que tener mucho cuidado, pero vamos a tener de eso. Todavía no es nada. El periodismo, solo el periodismo de mentiras, de manipulación, de tergiversación, solo se puede enfrentar primero haciendo un análisis riguroso, articulando todos los hechos, después con periodismo de investigación, pero lo que podemos esperar es que la desinformación en los medios será un fenómeno que habrá que tener muy a la mano, porque van a manipular o intentar manipular la percepción pública en un día sí y otro también. Y a partir de junio esto va a arrancar, porque prácticamente lo que hace Morena en este fin de semana, tú estuviste allá, es dar la voz de salida para el año electoral de 2017, Norman Jaime Vicente. Así es, mi querido Paco. Le voy a pedir a la gente que nos está viendo que nos ayude. Ahí van los números, ayúdenos con los likes. Échenos la mano y seamos persistentes. Si le quitan el like, insista. Si le quitan la suscripción, insista. Pero no se le olvide darle clic en la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Aquí hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Dele clic así a la manita hacia arriba, ese es el like. Suscríbase a nuestro canal Sin Censura TV y active la campanita para que no nos esconda YouTube. Gracias por sus aportaciones, gracias por el chayotito del pueblo que nos envía a través de nuestra tarjeta en el Banco Banorte a nombre de su servidor. El número lo ve en pantalla: 4189-1400-5511-8185. Es una tarjeta del Banco Banorte para que, si usted cree que nos merecemos el respaldo económico, nos respalde, nos apoye, y también, ya sabe, con los superchats. Aquí en esta transmisión en vivo y en directo, busque ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita Ceci. Ahí le da clic, con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándenos un mensaje, y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. A ver, yo insisto, antes de escuchar a Jaime, yo insisto, esos que tanto criticaron a López Obrador
porque ni siquiera hablaba inglés, el aldeano mascuspano, el Mesías tropical, no habla inglés, ¿cómo se va a comunicar con Trump? Ah, bueno, pues después de ver el ridículo de Milei, hay que recordar a Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca, por dignidad, por autoridad moral. ¿A poco no se acuerdan de esto? A ver, échelos así. América del Norte en las últimas 5 décadas. Baste señalar que en 1970 la región representó el 40.4% del Producto Mundial. Y ahora esta participación en la economía global ha bajado a 27.8%. Por ello, el tratado es una gran opción para producir, crear empleos y fomentar el comercio sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, estados y naciones. En otras palabras, los volúmenes de importaciones que realizan nuestros países del resto del mundo pueden producirse en América del Norte con menores costos de transporte, con proveedores confiables para las empresas y con la utilización de fuerza de trabajo de la región. Desde luego, no se trata de cerrarnos al mundo, sino de aprovechar todas las ventajas que nos brinda la vecindad, así como la aplicación de una buena política de cooperación para el desarrollo. Este tratado permite atraer inversiones de otros lugares del hemisferio a nuestros países, siempre y cuando se cumpla con los principios de producir mercancías de elevado contenido regional y de procurar condiciones salariales y laborales justas para los trabajadores. Cuando el presidente fue a hablarle a Trump a la Casa Blanca del tratado comercial, de unidad, de desarrollo regional, y sin hablar una palabra en inglés. Vicente, en algún momento, que seguramente los cuatro lo atestiguamos, salió el Viva México de López Obrador en una de sus visitas, ¿sí? Claro. Y nada más, mira, antes de que empiece Jaime Norman, los mandatarios de cualquier país tienen que hablar en su idioma original cuando van a otros países de una lengua diferente. ¿Por qué? Porque pueden equivocarse, porque puede haber un error de interpretación, así que tienen que hablar en su idioma original y para eso hay intérpretes y traductores, Vicente, Jaime y Norman. Así es. Oye, Jaime, del tema que quieras abordar, maestro, nada más voy a dejar sobre la mesa el tema de Morena. ¿Listos ya para el 2027? Yo creo que sí. Aunque haya casos como los Monreal, ¿no? El caso de Saúl Monreal, que creo que va a terminar en los tribunales, a pesar de que dice que no le convenga. Es el más joven de los Monreal y la presidenta le ha dicho se puede esperar. Sus hermanos le han pedido mesura. El gobernador no lo quiere necesariamente como su sucesor. Y ahí está. Si tiene el derecho y él se aferra a la letra, pues que busque. Pero me tocó escuchar la intención, la voluntad este sábado de que las cosas mejoren también de manera interna, sin tantas descalificaciones, porque como ha habido descalificaciones de los que se consideran obradoristas contra los claudistas, de los que se consideran monrealistas contra los noroñistas pues un relajo, pero creo que hay una intención
o al menos parece que este discurso, muy bueno, por cierto, de Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, tuvo eco para decir que o se, ¿cómo es él? Se aclimatan o se aclichingan, o cómo va la cosa. Bueno, mi querido Jaime, seguimos en la mesa con el tema que tú quieras, más. Pues déjenme hincarle el diente al tema primero de Pedro Ferriz. Es increíble cómo Pedrito Ferriz, el Junior, el eterno Junior, sale ahora y dice que él lo último que busca es la fama. Por Dios. Fíjate, Pedro se convierte en conductor de un noticiario porque su papi, don Pedro Ferriz, que era íntimo amigo de Margarita López Portillo, le pide: Margarita, fíjate que mi muchacho quiere tener su propio noticiario, y Margarita se lo concede, ¿no? Era una época en la que Pedro Ferriz estaba realmente, quería ser famoso, quería ser famoso. La fama, el no tener fama, bueno, yo creo que en esa época Pedro Ferriz habría sido capaz de sacrificar un hijo en la montaña con tal de que le dieran un noticiario de televisión, y se lo dieron, se lo dieron. No hubo necesidad de sacrificar a su moco que tiene como hijo. Y el caso es que desde entonces, pues la fama es lo que ha perseguido. ¿Por qué? Porque gracias a esa fama ha vivido del presupuesto del erario durante décadas, décadas. Se enriqueció, hizo su fortuna, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que no venga con el cuento de que no quiere ser famoso. Toda su vida ha ido detrás de esa fama, que ya sabemos, la fama es arisca, la fama es, ya sabes, se te acaba y pues la fama es una compañera que te abandona cuando se le pegue la gana. Y no se ha dado cuenta todavía Pedro Ferriz que la fama lo abandonó desde hace mucho tiempo. Y luego me voy, si quieren, al caso de Argentina. Es curioso cómo en Argentina, parece mentira, cada vez que sale a Estados Unidos Milei, lo hace con el fin de distraer la mirada de lo que realmente está ocurriendo en Argentina. En Argentina la situación es calamitosa. Y ayer que fue el Día Internacional de la Mujer, ustedes saben que en Argentina el movimiento feminista es uno de los grandes referentes políticos. Entonces hubo una manifestación tremenda, una protesta impresionante, y la protesta tiene su razón de ser porque desde que está Milei se ha producido un desmantelamiento total de todas aquellas conquistas de organizaciones feministas. Se ha desmantelado el Ministerio para las Mujeres, la ley laboral ahora te prohíbe que, por ejemplo, te puedas defender en caso de que te despidan cuando estás embarazada. No, hay un retroceso impresionante, y por eso mismo la marcha de ayer de condena fue una marcha contra este gobierno de Milei, que realmente se ha convertido en el peor enemigo de las mujeres. Qué increíble, ¿no? Que en muchos sentidos Argentina retroceda a la era de la caverna para nuevamente convertir a la mujer en ese objeto que no tiene ni voz ni voto, que está con la pata en el cogote al servicio del patrón, de ese poder patriarcal. Qué asco, de verdad, qué asco. Aquí hay algunas imágenes de cómo realmente, y fíjense, por contra, el movimiento que vimos el pasado, creo que fue el viernes o el sábado, de la presidenta en homenaje a las mujeres, fue realmente impresionante, y es impresionante cómo en México las mujeres son cada vez más tomadas en cuenta. Vean nada más el número de mujeres que forman parte del gabinete presidencial, es impresionante. El trabajo tan
tan realmente encomiable de todas las colaboradoras de la presidenta que están sacando adelante el trabajo, ¿no? Hay unas mujeres con una capacidad de trabajo impresionante. Yo me quito el sombrero con el gabinete integrado sobre todo por mujeres, ¿no? Y en el caso de Morena, híjole, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo la impresión de que Morena todavía sigue, eh, ¿saben? Sigue siendo este avispero. Sí, ayer pues hubo un cierre de filas, lo que ustedes quieran, pero todavía, porque hay que tener en cuenta que hay muchas cosas de las cuales Morena ha sido incapaz de soltar lastre. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho advenedizo. Vean el caso de Sergio Mayer. Ayer estaba escuchando este diputado que tú has entrevistado y que dice, no, es que Mayer me dijo que solamente se va 2 meses y que luego regresa. Y dices, ah, chinga, pues no que ya se ha ido para siempre Mayer, no resulta. Y este diputado dice, no, no, pues el compañerito pues dice que va a regresar. Dices, pues no que ya habíamos terminado con ese tipo de acuerdos. Mayer va a regresar a su escaño, a su diputación. No, 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 a la chingada, de verdad, ya. Y ayer el Fisgón teniendo serias dificultades para seguir defendiendo la posición indefendible de Mayer, porque ayer decía, no, pues sigo sosteniendo que hay que ver el movimiento. Total, que yo creo que... No, y no solamente Mayer, Jaime. Estoy viendo una entrevista que le concede a Milenio Saúl Monreal y dice que él está acostumbrado a ser la excepción, o sea, va en contra de incluso los acuerdos de los que tanto se habla, y dice que va a buscar ser la excepción en el 2027, en esta entrevista que le concede precisamente a Milenio. Te digo porque aquí tengo Milenio de hoy, y nada más, no, nada más por decirlo, pues no solamente es Mayer, también es Saúl Monreal, Sí, que se está poniendo al brinco de los acuerdos en el Consejo Nacional de Morena. Perdóname por la interrupción. no, y yo creo que el caso de Saúl, a ver, de verdad que Saúl es un necio, un necio. A ver, ¿ustedes creen realmente que Saúl tiene posibilidades en Zacatecas? La gente está harta de los Monreal, fíjense. La gente en Zacatecas está harta de los Monreal. Pues déjenlo que se estrelle, Saulito, para que vean lo que se siente ser, porque yo no sé, yo creo que, yo no sé cuál es el cálculo de Saúl, yo no sé de verdad, yo no sé si quiere vender muy caro su autonorificación, no sé qué es lo que le está pasando, pero también lo que me llama la atención es que Ricardo Monreal ha sido incapaz de poner disciplina, de disciplinar, de poner en orden a su tribu. Así es que los Monreal siempre han sido así. Los Monreal siempre jalan, arriman el ascua a su sardina, jalan el agua para su molino. Siempre han sido así. Han sido unos ganones, así han avanzado, así se han hecho con propiedades, riquezas. Por eso la gente ya no los quiere en Zacatecas y se resisten a entender que Zacatecas ya no los quiere, ya Zacatecas vive otra realidad. Así es que lo dejen y que se vaya a dar de topes ahí con una derrota anunciada. El sábado, así como les proyectaba temprano a Leonel Godoy, platicaba con Raúl Morón, el senador Raúl Morón por Michoacán, solo para dejar otro tema, Norman, y lo que tú quieras, obviamente, eh, tomar o retomar en tu participación, por el tema de Grecia Quirós, que sigue con el golpeteo. Creo yo, espero no se vaya a ofender nadie por lo que voy a decir, más preocupada por el proceso electoral que la definición del caso de su esposo, Carlos Manso, el asesinato de su esposo, Carlos Manso. Esto fue lo que platiqué con Raúl Morón.
no tiene por qué mencionarse recursos de procedencia ilícita, ya es difícil todo, ¿no? Don Raúl, gracias por hablar con nosotros sin censura. Vaya momento para sentar las bases. Se lo pregunto a usted porque ya me lo tumbaron en algún momento de su candidatura en Michoacán. Es importante saber cómo, cuándo y las reglas. Pues es fundamental lo que hoy aprueba el Consejo Nacional, que tiene que ver con las reglas que vamos a tener para poder enfrentar el proceso en óptimas condiciones, que haya piso parejo, que todos en igualdad de circunstancias puedan aspirar a representar en cualquier nivel de representación, desde una regiduría, la presidencia municipal, diputación local, federal, y las gubernaturas del estado. Entonces yo creo que eso nos permite a todos y todas mayor certeza, mayor certidumbre del camino que tenemos que recorrer. Entonces yo creo que es muy positivo lo que va a pasar. ¿Qué es lo más importante que ve en estas reglas rumbo al 2027? ¿Los filtros de seguridad? ¿Qué? Yo creo que los tiempos en que se van a determinar quiénes van a representar a nuestro movimiento, es una parte, las formas en que se van a conducir los procesos internos, que tiene que ver con los recursos que se van a utilizar en las precampañas, si es que hubiera, para ir avanzando a las definiciones, el papel que van a jugar los gobiernos, las autoridades, tanto federales como locales, municipales, para que puedan actuar con mucha serenidad y que generen piso parejo, que no utilicen recursos públicos para privilegiar alguna aspiración de algún compañero, alguna compañera. Yo creo que eso es algunas partes de las fundamentales que tenemos que ver. Y obviamente, pues en la encuesta, que es el instrumento, ver también los indicadores que se van a tomar en cuenta para determinar quiénes son los que van a estar al frente. Y también el tema de la equidad de género, el de la paridad, la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, son varios elementos los que me parece que se van a discutir el día de hoy y que nos van a dar certeza a todos los que estamos en esta idea de representar a nuestro movimiento, de qué tenemos que hacer para ser exitosos. No es secreto que uno de los nombres más mencionados rumbo al proceso electoral en Michoacán es el de usted, don Raúl Morón. Senador, también ha sido de los más golpeados. ¿Qué dices acerca de estos golpes, de este golpeteo político que continúa a pesar de los golpes que dan las autoridades para esclarecer el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso? ¿Qué le dices a Grecia Quiroz y su insistencia de que te investiguen? Hombre, yo estoy muy tranquilo, yo lo dije desde el primer momento y lo reitero ahora. O sea, ninguna dificultad, porque si algún día me llaman, yo ir a presentarme a cualquier instancia a declarar si eso se requiere, pero estoy muy tranquilo porque nada tenemos que ver con ese incidente. Y yo creo que hasta donde van las investigaciones, a donde apunta es el crimen organizado y a una cuestión interna de su equipo que le cuidaba al presidente que sufrió este lamentable incidente. Entonces nosotros seguimos tranquilos y pues finalmente cuando alguien está con mucha presencia o con presencia importante, como es el caso nuestro, en Michoacán, pues es sujeto de estas presiones, de estos ataques para tratar de bajarlo, descarrilar su pretensión, su posibilidad, su aspiración. Pero, o sea, pues, que te quieren bajar a la mala. Nosotros estamos trabajando y poco nos fijamos en lo que ellos hacen. Más bien nosotros nos concentramos en la estrategia que tenemos y eso es lo que nos ha permitido mantenernos en el ánimo de la gente. Sé que hay mucha gente de Michoacán, para cerrar, senador, sé que tienes que correr, tanto en México como en Estados Unidos, que nos sintonizan. ¿Qué le dices a la gente en momentos en que zigzaguean los aliados, en momentos en que los aliados hablan a veces peor que la oposición contra una reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la presidenta que está enfrentando la brutalidad de los medios? Tenemos que afianzar, consolidar la democracia en México. Yo creo que ese es un planteamiento primero. Si el caso que no prospere seguramente habrá otros, pero hay que consolidar la democracia en México y ver que la gente realmente ejerce el poder que a juicio nuestro debe de tener para determinar quiénes son sus representantes en todos los niveles. El tema de los pluris y el tema del financiamiento son dos elementos que parece que ahorita no podemos concesar con nuestros aliados, pero eso no quiere decir que más adelante no tengamos acuerdos en estos dos terrenos. Don Raúl, gracias. Es un placer, senador. Gracias, senador. Raúl Morón, hablando con nosotros a la entrada del Consejo Nacional de Morena. Estoy revisando algunas de las columnas, Norman Pearl, Carlos Push, el estilo Morena y el estilo de la oposición. El fin de semana el liderazgo de Morena ha comenzado a establecer las reglas y el camino para nombrar a los candidatos rumbo a la elección de 2027.
lo ha definido como acostumbra con triquiñuelas, trampas para esquivar la ley. Héctor Aguilar Camín, supimos este sábado por su congreso que Morena arrancará ilegalmente su campaña electoral de 2027. Ricardo Rafael, el argumento de cabeza fría se ha desgastado ante la humillación. Este fin de semana volvió a ocurrir. Donald Trump se refirió a las virtudes femeninas de Claudia Sheinbaum antes de tratarla de nuevo con majadería. Bueno, Ricardo Rafael, yo creo que espera que la presidenta le miente la madre o qué a Donald Trump. Pero bueno, algunas de las columnas que estoy precisamente leyendo. Norman Farrell, te escucho en esta siguiente vuelta. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues en Morena, como en todos los partidos, pero especialmente en Morena, que es el partido que mejor conozco, es un partido pues, que tiene estatutos y tiene una declaración de principios. Y entre esos dos documentos se establece muy claramente cuáles son las condiciones de participación. Por supuesto que se han ido aumentando, se han ido incorporando algunas reglas, nuevas reglas, entre las que podemos identificar, por ejemplo, el caso de el nepotismo y la imposibilidad de que exista, como antes, la reelección en algunas posiciones. Yo creo que Morena, hay que decirlo, Morena no tiene muchos liderazgos. Es decir, el único liderazgo respetado fue el del expresidente López Obrador y ciertamente mucha gente se asume como obradorista. Pero esto no está divorciado con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fuera de estos liderazgos, los demás son grupúsculos naturales que se desarrollan en cualquier ámbito de carácter social en donde hay interrelaciones. Por supuesto que no hay pensamiento único, no hay que olvidar que una buena cantidad de la gente que llegó a Morena pues venía de otros partidos. No hay que olvidar tampoco que Morena es un partido joven, es un partido relativamente nuevo, muy exitoso, porque en unos cuantos años después de haberse fundado, logró la presidencia de la República, ¿no? No, hay Morena para muchísimo rato. Yo creo, estoy seguro que me voy a ir de este mundo siguiendo con los gobiernos de la 4 Transformación. Ya no, y también, pero hay que hacer algunas observaciones. Por ejemplo, en el caso de Saúl Monreal, él puede lograr su inclusión en la encuesta de Morena, quizá a través de un juicio legal, ¿no? Porque no se le puede negar la participación, aun cuando hay un comité, y este comité de elecciones debe de hacer una revisión de todos los candidatos para darles la posibilidad de que se incorporen a la encuesta. Ahora, vamos a suponer que Saúl Monreal, con el apoyo de sus hermanos, de la familia, etcétera, etcétera, lograra por ahí la posibilidad de que dieran una sentencia para que él se pueda incorporar a la encuesta. No la ganaría. No quieren saber en Zacatecas más de los Monreal, están cansados de la familia Monreal y sus comportamientos y sus conductas, por decirlo de una forma elegante, ¿no? No es gente que realmente atraiga al electorado todavía. Ya no es posible esto. Ahora bien, si hablamos de Mayer, no hay que olvidar que Mayer puede regresar en el momento que él quiera. Lamentablemente. Mayer es un diputado federal y por lo tanto ahorita está de licencia. Una licencia que no debe haber sido concedida para los propósitos que buscaba, porque es algo muy superfluo, es algo muy tonto, pero bueno, él tiene derecho a solicitar una licencia sin goce de sueldo y se puede ir el tiempo que quiera. Entonces, él sí puede regresar. Eso es la verdad lo que todos pensamos. Decimos, ¿cómo es posible que el tipo regrese después de saber cuál es la opinión que que tenemos los mexicanos sobre ese tipo de diputados plurinominales impuestos? No, lamentablemente fue aceptado por la presidenta y fue aceptado por gente que estaba en torno a la presidenta y bueno, pues habrá que
estarlo aguantando el tiempo que sea necesario hasta que termine su gestión en 2027 y ya haber aprendido, después de haber aprendido esta lección, ser más cautelosos a la hora de elegir. Yo no quiero pasar por alto cosas que son importantes. Por ejemplo, en el caso de Trump, cuando dice no voy a aprender su maldito idioma, no tengo tiempo, ante los aplausos de estos incondicionales, pues bueno, quizá lo haga pensando en el manejo del idioma por parte de Milei. Hay que reconocer que los argentinos no son muy pulcros en su idioma, porque al igual que los mexicanos que tenemos tantos mexicanismos, ellos tienen una terrible cantidad de argentinismo, déjenme decirlo así, que está motivado en buena medida por el italiano y pues hay una lengua no escrita, por así decirlo, que existe especialmente en la zona de Buenos Aires, que enrarece el idioma. Quizá a eso se refería a Trump, hablando en descargo de esto, cuando decía que no iba a aprender ese maldito idioma. No quiere el maldito idioma de Milei. Oye, Norman, dicen que ¿por qué tú no hablas inglés si los maestros Paco y Jaime ya dieron cátedra? Que ¿por qué tú no? Que bueno, lo que pasa es que ¿por qué no? Porque you know atrevation in English. Lo que pasa es que yo soy muy nacionalista y los maestros de repente pues son internacionalistas y bueno, pues yo no quiero incurrir en eso. No, y por último yo también quiero agregar que Trump, fíjense, al igual que con la inflación y el desempleo, todo lo minimiza, todo el daño lo minimiza. Vemos que hay incrementos de precios, vemos que ahora con lo del alza del petróleo, él dice, es un pequeño precio a pagar a cambio de seguridad y paz para los Estados Unidos. Fíjese qué forma de tratar de engañar y de engañarse. Cuando nosotros vemos, y lo ha comentado abiertamente el maestro Jaime Hernández, esos incrementos tan grandes que se han dado, pues en todas las referencias, en todos los precios de referencia, en el Brent, voy a decir, West Texas, que también están por las nubes, ¿no? Aunque él dice que los precios caerán rápidamente cuando termine la destrucción, fíjense en qué término lo dice, cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní. Hace unos meses, ustedes recordarán, en la guerra de los 12 días, como él mismo llamó, él aseguraba que había destruido todos los arsenales nucleares que tenía Irán y se aborgaba ese éxito tan grande que había tenido, ¿no? Bueno, pues ahora no, ahora insiste en que están luchando por la paz y la seguridad de los Estados Unidos. Algo ciertamente muy grotesco. Hay muchos temas de los cuales podemos hablar, pero yo me quería quedar con eso. También Laurentzel Castillo, que es presidente del Senado, dice que esta semana se va a discutir la reforma al artículo 127 constitucional para poner límite a las jubilaciones y pensiones de los altos funcionarios públicos. No podrán recibir, lo sabemos, más del 50% de lo que gana la presidenta, lo que equivale a 70,000 pesos mensuales, que tampoco son despreciables, ¿verdad? Bueno, depende. Salinas Pliego quizá diría lo contrario. Hay muchas cosas, las elecciones en Colombia, legislativas, etcétera, pero bueno, pues yo doy espacio a mis compañeros y amigos. A lo mejor otra vuelta corta, antes de que llegue la presidenta, antes de que salga la presidenta en el Hospital de Oncología de la Mujer en la Gustavo A. Madero, nos llega también un comunicado de la defensa de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex. Ya ven que la semana pasada fue tema Lozoya y la periodista Lourdes Mendoza por una decisión que tomó en torno a un amparo la Suprema. Dice Ciudad de México, 9 de marzo de 2026, comunicado a la opinión pública. El 4 de marzo de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad no estudiar los agravios planteados en el recurso de revisión 555/2024 interpuesto por Emilio Ricardo Lozoya Austin. Al respecto se informa lo siguiente: 1. Tanto el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin como su familia respetan, mas no comparten la decisión del Pleno de la Suprema
de no estudiar el fondo de los planteamientos formulados en el recurso de revisión. 2. Al no haber estudiado el recurso de revisión, permitieron que prevaleciera un criterio que representa un retroceso en los estándares de protección a denunciantes de hechos delictivos. Es el Estado y no las víctimas ni los denunciantes los que tienen la obligación de investigar hechos delictivos y o probar su veracidad. Si la obligación de probar hechos delictivos se la traslada el Estado a los denunciantes o a las víctimas, nadie va a denunciar hechos delictivos y estaremos a la merced de la delincuencia. 3. Con esa decisión, nuestro máximo tribunal perdió la oportunidad de fijar criterios que protejan a los denunciantes de hechos de corrupción y los deja a estos a la merced de las personas imputadas o denunciadas. Y firma Alejandro Rojas Pruneda, defensor de Emilio Lozoya Austin. Es un debate muy interesante, muy interesante. Mi querido Paco, pues antes de que salga la presidenta, vamos con alguno de los temas que hemos dejado sobre la mesa o con el que quiera cerrar, maestro. Rapidísimo, I want to say goodbye to Jaime Hernández, Norman Pérez, to you, Vicente Serrano, on the audience of Sin Censura, just as we began this broadcast, but I will leave the farewell to my interpreter. Así que dejando esto a mi intérprete, déjenme decirles que en los próximos días vamos a estar y en estos días vamos a escuchar muchas palabras que son de uso común, pero por ejemplo, alta volatilidad por el precio del crudo que ronda ya el Texas West Intermediate, ronda 107 y puede subir a 150. Los analistas dicen que hasta $200 el barril. Vamos a escuchar la palabra estanflación y de pronto no entendemos muchas cosas, pero por ejemplo la volatilidad, ya saben, suben, bajan, pero eso puede llevar a la estanflación. ¿Y qué es una estanflación? Un fenómeno económico caracterizado por la convivencia simultánea de una inflación muy alta, que es el aumento de precios, y el estancamiento económico o recesión, que es falta de crecimiento del Producto Interno Bruto y alto desempleo, ya lo decía Jaime. Así que vamos a escuchar muchas palabras que no son nuevas, pero cuando hay un fenómeno como ahora el de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y por lo que representa el mercado petrolero, la producción petrolera y de gas licuado, de gas natural licuado en el Golfo Pérsico, la vamos a estar escuchando muy a menudo. Esta inflación, volatilidad, así que hay que tener mucho cuidado y nada más de pronto recurrir, con mucho respeto lo digo, al diccionario para entender qué es eso de fenómenos como la estanflación y la volatilidad de los mercados. Lo otro, lo que dijo Jaime sobre lo que pasa en Argentina y Norman y la ley laboral es gravísimo, porque van a volver al México del siglo XIX, finales del siglo XX, a la tienda de raya. El patrón va a poder pagar una parte del salario en efectivo y la otra parte en vales o de despensa o comida, vales de comida, y eso es, ya nomás le va a faltar que abra su tienda de raya y mantenga al trabajador esclavizado por el resto de su vida. Ese era el México del siglo XIX, del siglo XX, y mira nada más lo último, rapidísimo, Donald Trump, ordenó desplegar allá en el Medio Oriente, desplegar un avión de Mercury, que es E-6B, Mercury, que es un avión que resiste cargas nucleares, es decir, está tan loco que envió al Medio Oriente el llamado avión del juicio final, cuya función principal no es el combate, sino actuar como puesto de mando aerotransportado que garantiza comunicaciones en problemas nucleares, submarinos, misiles intercontinentales y bombarderos nucleares. Así que de ese nivel está viendo Donald Trump los ataques de Irán en Israel y los países aliados a Estados Unidos. Es un problema más serio de lo que parece, así que esos bombardeos de 2 días
se van a prolongar mucho tiempo. Vicente, Jaime, Norman, yo ya saben, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y till tomorrow, como dicen, farewell, Vicente, Norman y Jaime. Como diría Milei. Thank you, Mr. Paco, Master of Masters. No te sé mi sarcasmo. Arturo Elías Ayub, el yerno del ingeniero Slim, escribía ayer: para quien tenga inversiones en acciones o fondos de renta variable, prepárense para una buena maraca mañana. Y el peso yo creo que arriba de 18 por dólar, pero es mi humilde opinión, igual y me equivoco, ojalá. Y hace unas horas el Financiero ponía como última hora: precio del dólar rompe techo de las 18 unidades por aumento del petróleo. Hay que ver cómo se comporta el tipo de cambio ante lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, para que luego no vayan a decir, se cayó el plan económico de la 4T del segundo piso de la transformación. Mi querido Jaime, ¿con qué cierra usted? Pues cierro con un tema. Ustedes saben que a partir de hoy tenemos 2 horas de diferencia con la costa este de Estados Unidos. A primera hora de este lunes, el grupo de los G7 iniciaron una reunión de emergencia, de urgencia. ¿Para qué? Literalmente para salvarle el culo a Donald Trump, porque lo que se está acordando es la liberación conjunta de las reservas petroleras de emergencia. Todo esto para evitar justamente que el precio del petróleo se vaya a más allá de los 119, 120 dólares, que ya está alcanzado ya los 119. Entonces, en estos momentos tienen teleconferencias para ponerse de acuerdo, porque saben muy bien que esto va a impactar sobre todo la economía de la Unión Europea, Estados Unidos, y todo por la estupidez, la arrogancia de un presidente como Donald Trump, que no estaba preparado para las consecuencias de esta guerra. Se ha dado un tiro en el pie y ahora el grupo del G7 está cerrando filas para ayudarle, para liberar reservas petroleras, para evitar una catástrofe económica. En cualquier caso, hay lunes negros, se está viviendo un lunes negros en el mercado bursátil como consecuencia de este personaje tan irresponsable. Y un último apunte. Esta mañana me llamó la atención 2 columnas, una de Raimundo Rivapalacio y 2 de Javier Tejado, donde propone la tesis de que después de Irán, el siguiente país en la mira de Estados Unidos es México. Y a esta tesis se suma de alguna manera Raimundo Rivapalacio, diciendo que la pausa que le concedió Estados Unidos a Claudia Sheinbaum tras la ejecución o tras la eliminación, neutralización, como quieran llamarle, del Mencho, se ha acabado. Entonces dice que insiste Rivapalacio, pero ya ven que Rivapalacio tiene unas fuentes que quién sabe cómo coño hace. Dice que en el Departamento de Estado ya tienen una lista de 100 políticos mexicanos vinculados a Morena, que están vinculados al narco, y que vamos a enterarnos más de estos temas, que prácticamente va a insistir Donald Trump. Y lo que a veces me sorprende de estos personajes, yo de verdad, en serio, yo ya no alcanzo a entender esta falta de profesionalismo. Es increíble cómo han perdido el rumbo. Se les olvida que la presidencia de Trump acaba ya dentro de 3 años, o ya se va. Y las cosas van a continuar como siempre. Yo creo que por eso la presidenta hace bien en pedir cabeza fría. Los espero yo a la 1 de la tarde, de 1 a 3 vamos a estar nosotros hoy en No Apto para Cínicos, y ya saben, con mi compañera de vida Hildy y mi ideólogo de cabecera, que cada vez me cuesta más trabajo que dé su opinión, y me pueden seguir a través de mis redes sociales, @Jaime Journo. Un abrazo a los 3. Muy bien, Jaime, estamos al pendiente, maestro. Les pido que nos ayude con los likes. Denle clic al dedito hacia arriba, denle clic al pulgar hacia arriba. Último empujoncito antes de que empiece la mañanera, y vamos a cerrar, obviamente, con las opiniones del maestro Norman Pearl. Mi querido Norman. Bueno, quería referirme a las elecciones intermedias, por así decirlo, o legislativas de Colombia, que son
importantes, muy importantes, como un preludio para la candidatura presidencial. El pacto histórico que es el pacto, es la alianza de Petro, pues ciertamente ganó una buena cantidad de escaños en el Senado, se estima que son alrededor de 25, pero no le va nada bien en la Cámara de Representantes, en donde a la derecha de Centro Democrático, que es otra alianza, les llevan una ventaja muy, muy amplia. Así que vamos a esperar qué sucede el 31 de mayo de 2026, que es cuando se dirimirá la contienda con respecto a la presidencia de Colombia, y el candidato de la izquierda aparentemente va liderando de una forma más que cómoda. Así que bueno, pues a mí me pueden encontrar como Norman F. Pearl en X y también en Facebook, en 2 cuentas que tengo por ahí, y en una está saturada siempre, pero en otra tengo libertad, ¿no?, de aceptación. Así que bueno, pues nos vemos mañana, los espero con mucho gusto en Sin Censura. Así es, mi querido Norman, mi querido Paco, mi querido Jaime, mientras yo le pido a ustedes que nos están viendo y escuchando que nos ayuden con los likes. En un descuido sí le pegamos a las 20,000 personas conectadas esta mañana, pero es solamente con el apoyo de ustedes dándole clic al dedito hacia arriba, dándole like. Y bueno, pues precisamente por el tema que decía Norman, que me parece muy importante, de la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, que habla de la desaparición o la extinción de las pensiones doradas. Esto es lo que dice precisamente la presidenta del Senado de la República. Vamos a ver y escuchar a la presidenta, por favor. Te quiero informar que ha llegado a la mesa directiva de la Cámara de Senadoras y Senadores la iniciativa de la Presidenta de la República para reformar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo de este proyecto es que los exfuncionarios de organismos como el Banco de México, Pemex o la CFE no ganen más que el 50% de lo que gana la Presidenta de la República en sus pensiones. Es decir, que no ganen más de 70,000 pesos mensuales. ¿En qué beneficia esto? Bueno, en primer lugar, en que haya justicia, pero además que va a haber un ahorro importantísimo, ni más ni menos que 5,000 millones de pesos anuales que pueden servir para programas sociales. ¿Cuál es la ruta? La ruta es que se turna a la discusión a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, quienes tendrán que elaborar el dictamen que posteriormente pasará al Pleno para su debida votación. Este tema, que es tan sentido para la población, se atenderá de cara a la nación con la mayor responsabilidad por parte de este órgano legislativo. Sígueme en mis redes sociales para que te siga informando sobre estos trámites que vamos a hacer ahora en la Cámara de Senadoras y Senadores. Bueno, pues ahí está la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, muy generosa también, por cierto, el sábado con Sin Censura. Mi querido Paco, mi querido Jaime, mi querido Norman Pearl, muchas gracias. Good morning, good day, good week, good evening, good night. Ok, Mr. Pancho, la infraestructura de Uncensored with Vicente Serrano les agradece. Cuídense mucho. Gracias, excelente día, maestros, los maestros Jaime Hernández.